En lo que estamos hablando entonces de todos los componentes de la línea roja del electroprograma. ¿Listo? ¿Cómo calcularlos? ¿Cómo sacarlos? ¿Y qué pasaría si hay aumentos o disminuciones de cada uno de los? Y hacía referencia básicamente al tamaño de los eritrocitos. ¿Sí? Ese volumen corpuscular medio lo vamos a hallar con esa fórmula. ¿Listo? Volumen corpuscular medio es igual a hematocrito sobre el número de glóbulos rojos en millones por 10. El aumento entonces de la macrocitosis y la disminución de la microcitosis. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de macrocitosis, como yo les dije en la clase pasada, la macrocitosis habla que hay células grandes, de tamaño grande, y hay células de tamaño normal, ¿cierto? O que la mayoría de las células son de tamaño grande. Eso significa en algunos casos, en la mayoría de los casos, reticulocitos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sea refuerzo. La disminución de ese volumen corpuscular medio, nosotros la vamos a llamar microcitosis y son glóbulos rojos pequeños. ¿Listo? Esa se ve en pacientes, por ejemplo, que tengan deficiencia de hierro o en animales jóvenes. Hola. Si es macrocitosis no implica que hayan reticulocitos. No, porque se puede tener un paciente que no está anémico y puede estar macrocítico, ¿cierto? Entonces, por eso les dije que en algunos casos, cuando estamos en presencia de anemia, ahí hablamos de reticulocitos. Solamente en presencia de anemia. Listo, concentración de hemoglobina corpuscular media. Esa es básicamente la cantidad de hemoglobina que hay dentro de esos eritrocitos. ¿Listo? Se calcula con el valor de la hemoglobina dividido el hematocrito por 100. Y básicamente podemos hablar que la disminución se va a llamar hipocromía. ¿Sí? Y por ejemplo, en algunos casos hipocrómicos o de hipocromía es cuando los glóbulos rojos son inmaduros o hay también reticulocitos y básicamente el paciente, pues el eritrocito inmaduro no carga la misma hemoglobina y el paciente adulto, sí o qué, se lo dije la vez pasada que no es hemoglobina. Y la hipercromía no existe. ¿Hola? Listo, y la hipercromía no existe en un animal sano. La hipercromía se va a desarrollar en pacientes que tengan, por ejemplo, hemólisis, ya sea in vitro o in vivo. Listo, una enfermedad hemolítica, por ejemplo, me aumenta a mí la concentración de hemoglobina corpuscular media. Listo. Entonces, ya, eso es. Ahorita igual vamos a empezar a hablar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que un paciente está anémico, si uno clasifica la anemia como macrocística hipocrómica, será un paciente que probablemente sea regenerativo. Pero bueno, ahorita la vamos a ver. Hay dos valores de hemoglobina. Listo. Básicamente los dos hacen referencia a lo mismo. Esta es la concentración de hemoglobina corpuscular media y esta es la hemoglobina corpuscular media. ¿Cierto? Y la hemoglobina corpuscular media depende mucho del aumento o disminución del volumen corpuscular medio. Y se calcula la hemoglobina por 10 sobre los valores de los hemoglobina. ¿Listo? Acá estamos viendo, me voy muy rápido. Sí. Ah, ya.
¿cuál es el mismo que pusiste ahorita? No, esta es la hemoglobina corpuscular media, la anterior era la concentración de La hemoglobina. primera era volumen. Era el volumen corpuscular medio. Son tres diferentes: volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media. Listo. Vamos a mirar estos valores por especie. Pues, que básicamente, generalmente todos, absolutamente todos los hemogramas le reportan a usted los valores de referencia, obviamente, ¿cierto? Entonces, glóbulos rojos de un bovino, por ejemplo, va de 5 a 10 millones, el hematocrito del 24 a 46%, la hemoglobina de 8 a 15, el volumen corpuscular medio de 40 a 60, la hemoglobina corpuscular media de 12 a 17, la concentración de hemoglobina corpuscular media de 30 a 36. Miren lo que yo les decía, el hematocrito es 3 veces la hemoglobina, 3 por 8 es 4. En el perro, sí, es de 5.5 a 8, el hematocrito es de 37 a 55, la hemoglobina de 12 a 18, en fin. Y para ellos tienen pues cada uno por las especies. Entonces, con esta información vamos a comenzar pues como a clasificar lo que son las anemias y demás. Resulta que ya nosotros sabemos que estos son los valores de referencia, ¿cierto? Entonces, cualquier disminución de la línea roja, o sea, de hematocrito, de glóbulos rojos, de hematocrito y hemoglobina, nosotros vamos a denominarla anemia, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que cualquiera de las tres, bueno, realmente en proporción se bajarían las tres, pues. Listo, se llamaría anemia. Y que un aumento por encima del valor de referencia de estos tres valores de glóbulos rojos, de hematocrito y hemoglobina lo vamos a llamar hemoconcentración o policitemia. Listo, muy bien. Estas últimas tres formas que acabamos de ver, estos tres valores, van a permitir clasificar la anemia de estos pacientes. ¿Listo? Solamente la vamos a utilizar, bueno, en pacientes anémicos o en algunas características pues, puntuales de esos glóbulos rojos. ¿Listo? Volumen corpuscular medio y principalmente la concentración de hemoglobina corpuscular medio. Son estos dos valores los que nos sirven a nosotros para clasificar las anemias. ¿Listo? ¿Qué les había dicho? Que cuando el volumen corpuscular medio está por encima del valor de referencia es, acabamos de ver, macrocitosis, muy bien. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media por encima del valor de referencia, pues no existe, es hipercromía, ¿cierto? O hipercromía. Pero bueno, ya les voy a hablar de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que está anémico, uno la clasifica así, la va a clasificar con base a estos dos valores, al volumen corpuscular medio y a la concentración de hemoglobina corpuscular medio. Listo, entonces ustedes van a ver que hay anemias que son anemias macrocíticas hipocrómicas, normocíticas normocrómicas, microcíticas hipocrómicas. Listo, dependiendo del valor de referencia de cada uno, pues del valor que le da uno a esas dos cosas, nos permiten clasificar las anemias. ¿Solo esos dos? Solamente esos dos. Listo. Aquí también ustedes van a ver los valores de referencia. Generalmente los valores de referencia no van a cambiar mucho entre laboratorios o entre tablas. Si hay un promedio pues en el que se muevan, algunos estarán 2 puntos por debajo, otros 2 puntos por encima y así, pero pues no nos cambian muy fuerte. Entonces, básicamente así, a uno le puede entregar el valor de referencia, ¿sí? El recuento así, en 7.710.000, que sería el valor completo, listo, de eritrocitos. Miren que acá estamos hablando de eritrocitos, el valor de referencia cambia. Eso es un perro. Y estos aquí le reportan, siempre le reportarán eritrocitos, hemoglobina
son los valores, las unidades. Entonces los eritrocitos son en millones, la hemoglobina es gramos sobre decilitro, el otro es porcentaje y así. O existe otra opción que le reporten ustedes esos glóbulos rojos en millones por milímetro cuadrado, cúbico, perdón. Miren que ahí ya no son 7.800.000, sino 7.8. 7.8 millones son 7.800.000. Listo. Normalmente la mayoría de laboratorios lo vamos a reportar así, 7.8. Solamente hay un laboratorio en Medellín que lo reporta así completo. Y eso es importante que ustedes conozcan porque para hacer los cálculos, listo, los cálculos tienen que hacerlos así. O sea, si les piden el dato del glóbulo rojo, lo tienen que poner así, en 7.8, ¿no? Si lo ponen en 7 millones, es decir, si lo ponen el número entero completo, no les da el valor, se les altera. Sí, pero a pesar de que diga eso, siempre me gusta hacer la salvedad porque en algunos casos se confunden. Listo, yo generalmente nunca les pondría un examen con el número entero. Listo, siempre se los pongo así porque así es como normalmente se reporta. Con 7.8. En este caso, si fuera muy grande. Vamos a hacer el ejercicio. Empezamos un marcador. Hola. No, yo se los devolví. Se los devolví los dos. No solamente necesita eso. Miren, entonces, díganme las fórmulas. Vamos. Volumen corpuscular medio. Hematocrit, ajá. Sobre el número de glóbulos rojos. Por 100. Listo. Vamos a hacer con este dato que tenemos de este paciente. Listo. Vamos a reemplazar. Básicamente, ¿cómo se hace? Volumen corpuscular medio es igual al hematocrit de este man. Es 27 dividido 7.8 por 100. 27 dividido 7.8. ¿Me ayuda? 3. Y eso por 100. ¿Por 100 o por 10? Por 10. Es por 10, es por 100. La mira muy bien acá. Es por 10. Yo sí no me dio. Pero no, está en la fórmula. Es por 10. Listo. Y ya da 34,6. Listo. Algunos laboratorios dejan el dato completo. Así. Otros lo aproximan. Listo. Más o menos datos del volumen corpuscular medio. Fácil. Es solamente reemplazar unos valores y hacer una operación aritmética sencilla. Listo. Vamos a hacer entonces la concentración de hemoglobina corpuscular medio. ¿Quién te regala la fórmula por? Hemoglobina sobre hematocrito por 100. ¿Listo? Entonces ahí reparta hemoglobina de este paciente. ¿Cuánto? 7.6. 7.6 sobre el hematocrito 27. ¿Quién me regala este dato? 7.6 dividido 27. 28,14 por 100. No. 0.28. No, aquí es. Sí, pero es que no se me adelante porque puede que haya personas que no la tengan clara. Entonces vamos a dividir acá 7.6 dividido 27. 0.28. 0.28. Listo. Por 100. Da 28. ¿Sí o no? Que es la concentración de hemoglobina corpuscular
este daño que le están mostrando acá, porque es un porcentaje. Listo. Miren que sencillo, porque básicamente solo es reemplazar los valores que les dan en la parte de arriba. Listo. Normalmente, ¿esto es un ejercicio que ustedes deben hacer? No, no deben hacer. Yo se los pongo porque les permite a ustedes corroborar los datos que les están dando en el laboratorio. ¿Cierto? Los laboratorios les entregan a ustedes estos cálculos hechos. En la tirilla, se los entregan y no se tienen que poner a hacer eso. Porque usted quiere validar los resultados, porque puede pasar que haya un error humano en la digitación y eso, y la altera las cosas. Profe, ¿cuánto es la nominal ¿De este valor? En porcentaje. Mira. En referencia aquí la pusieron igual, pero ese es el porcentaje. En porcentaje. Y del volumen corpuscular medio es el, ¿cómo se dice? Micro. Eso no es microlitro. Hectolitros. Ah, exacto. Es este valor. Este hemograma no es de este país, entonces por eso las unidades. Sí. Listo. Muy bien. Vamos. Es fácil, ¿entendieron? Igual ahorita no. Para la próxima clase creo que vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Profe, siempre con el otro, pues con un rango. ¿Quién? Pues en la imagen anterior siempre nos van a dar un rango también. Claro, los laboratorios tienen obligación de darle a usted el valor de referencia porque finalmente a veces uno no se lo sabe todo. Yo todavía no me sé todos los animales, es difícil. Listo, uno se sabe algunos, pues que son los que más utiliza, pero los valores de referencia siempre se tienen que dar, pues para eso es el laboratorio, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando usted le reporte o usted le da un hemograma, un paciente que está anémico, usted lo que debe hacer es corroborar que el paciente realmente existe anémico, ¿cierto? Y la forma de corroborarlo es haciendo el extendido de sangre mirando la morfología. El mismo extendido de sangre que hizo al principio le sirve para corroborar si el paciente está anémico, para ver toda la morfología de glóbulos rojos que ya la vimos, para ver toda la morfología de glóbulos blancos y para ver la morfología de las plaquetas. El mismo extendido le sirve para todo. ¿Listo? Hacer un extendido fácil es relativamente sencillo. Pues relativamente sencillo no, es muy sencillo. Lo que pasa es que hay que cogerle como el tiro o el flow, ¿cierto? Porque si usted no lo que pasa es que normalmente las hacen y los parten a la mitad o levantan y si el hemograma y si el extendido queda feo, pues básicamente uno no va a poder ver bien las células, ¿cierto? O puede incluso hasta cortar pues, las células y esas células se van a separar y no se van a ver bien. ¿Qué significa el término anemia? ¿Va a hacer referencia a anemia? Sí, es una disminución absoluta en el hematocrito, en la hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos. ¿Listo? Como se los dije, disminución de los tres valores. ¿Listo? Y generalmente, pues es un proceso patológico. Obviamente, los pacientes no están anémicos en condiciones normales. ¿Y cuáles son los signos de un paciente anémico? Yo les preguntara a ustedes eso. ¿Qué les ayuda? Mucosas pálidas. Mucosas pálidas, ajá. Letargia, muy bien. De pronto intolerancia al ejercicio, ¿cierto? Somnolencia, muy bien. Y en algunos casos los pacientes pues, pueden llegar incluso hasta convulsionar. Y hay situaciones en las que, bueno, aquí se alcanza a ver bien, voy a apagar por algo, no me duermo. Las mucosas de los animales están súper pálidas, ¿cierto? Son pacientes que llegan con las mucosas así muy pálidas. Uno normalmente relaciona las mucosas pálidas con anemia, ¿sí o qué? Pero pues hay situaciones en las que los pacientes también pueden tener las mucosas pálidas sin estar anémicos. Como por ejemplo, ¿en qué momento un paciente puede estar con las mucosas pálidas y no estar anémico? Deshidratado no. Deshidratado se vean incluso más congestiva.
más congestión porque la sangre está más concentrada. Cuando el paciente tiene mucho dolor, esto es un signo también característico de dolor. Un paciente cuando se te pone, le da, se aporrea o se da un golpe, pues generalmente uno se pone pálido. ¿Listo? Las anemias, nosotros las vamos a denominar, las vamos a clasificar digamos que en varias clasificaciones. La primera, ¿sí? Con base al tamaño de los eritrocitos, es decir, al volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina. ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar. Las anemias con base al volumen corpuscular medio, ya les dije, la podemos denominar microcítica, normocítica o macrocítica. Eso es con respecto al volumen, al valor que le dé el volumen corpuscular medio. ¿Listo? Entonces, usted va a ver un paciente anémico. ¿Por qué es anémico? Porque tiene disminución de los glóbulos rojos, de los glóbulos de los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, el paciente está anémico. ¿Sí? Y usted luego con el volumen corpuscular medio lo va a clasificar. ¿Listo? Entonces, si el volumen corpuscular medio está dentro del rango normal, será una anemia normocítica. ¿Sí? Si el volumen corpuscular medio está disminuido, será microcítica, que es básicamente glóbulos rojos de tamaño pequeño por deficiencia de hierro. O si está el volumen corpuscular medio por encima del valor de referencia, será una anemia que es macrocítica. ¿Cierto? Generalmente la macrocítica, ya les dije, es deficiencia de hierro, y algunas razas, como por ejemplo la quita, son pacientes que suelen tener microcitos fisiológicos. Uno asocia que una anemia macrocítica es una médula que está funcionando bien, ¿cierto? Porque básicamente está en presencia de anemia. Todas estas situaciones que estamos viendo acá son de pacientes, pues de alteraciones de presencia de anemia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que hay glóbulos rojos. Entonces, la macrocítica será glóbulos rojos de tamaño grande, que hace referencia a que pues, básicamente la médula está funcionando bien, ¿cierto? Y hay respuesta correcta de producción de glóbulos rojos, ¿cierto? Esos glóbulos rojos pues, básicamente son los reticulocitos que nosotros vemos en esta anemia. ¿Listo? Hay una cosa, como se los dije, uno se puede guiar que es una anemia regenerativa, pero el único valor, la única forma de saber que la anemia regenerativa verdaderamente es haciendo el recuento de reticulocitos. Estos son datos que le permiten a uno como ubicarse, como hacer una idea de lo que está pasando. ¿Listo? Bueno, hay una raza que son los poodle, y los poodle suelen tener macrocitosis. ¿Listo? Es en pacientes que no están anémicos. ¿Listo? Entonces los French poodle siempre generalmente tienen macrocitosis, incluso está descrita como la macrocitosis del poodle. Eso es una alteración, pero es fisiológica. Acá ya estamos viendo la concentración de hemoglobina, la clasificación pues, de la anemia con base a la concentración de hemoglobina. ¿Qué habíamos hablado? ¿Listo? ¿Qué es con respecto a la concentración de hemoglobina corpuscular media? Cuando está disminuida, ¿será cuál? De las tres que estamos viendo ahí. Hipocrómica. ¿Listo? Entonces uno dice anemia hipocrómica. ¿Listo? Anemia normocrómica o anemia hipercrómica, pero recuerden que la hipercromía no existe fisiológicamente y puede ser indicativo de un paciente que está con una enfermedad hemolítica, ¿cierto? Porque la hemólisis puede ser in vitro e in vivo, que el paciente ya desde antes venga con los glóbulos rojos y con la hemoglobina libre. Listo. Ahí hay una cosa importante. Entonces, volvemos a lo mismo.
Apenas llevamos la primera clasificación de las anemias, que es con base al tamaño de los eritrocitos y la concentración de hemoglobina. Listo. Entonces, macrocítica, normocítica, microcítica, hipercrómica, normocrómica, hipocrómica. Uno puede tener una anemia hipercrómica, así ya les dije, siempre que el paciente esté con una enfermedad hemolítica. Si él, por ejemplo, pues yo lo llamaría a usted, si usted me envía una muestra de sangre a mí y yo veo que el paciente tiene mucha concentración de hemoglobina corpuscular media, yo lo llamo y le digo, doctor, ese paciente tiene esa muestra está hemolizada, por ejemplo. Usted me dice, venga, no, procesémela así, que yo sospecho que el paciente tiene riquia o a veces el plasma, lo que sea, entonces digamos que sí me corresponde a la clínica del paciente, ¿cierto? Pero si de lo contrario no, puede que la muestra estuvo mal tomada, listo, entonces para que lo tengan claro. Una cosa importante, el glóbulo rojo, cuando el glóbulo rojo va disminuyendo de tamaño, o sea, es decir, se vuelve un poquito más microcítico, el equipo pues no lo toma en cuenta y entonces baja el hematocrito porque puede existir la proporción y baja la concentración de hemoglobina corpuscular media también, el valor pues de ese resultado, cuando hay microcitosis. Entonces usted un paciente le podemos hacer el recuento de glóbulos rojos normales y solamente está disminuido el hematocrito, digamos. Listo, que son alteraciones que uno puede encontrarse. No quiere decir que el equipo esté malo, sino que puede ser que tenga microcitosis. ¿Listo? Y ya la segunda clasificación de las anemias es con base en la respuesta a la médula ósea. Habrá médula ósea que responde a la anemia y otras que no. Entonces así las llamaríamos anemias regenerativas o anemias no regenerativas respectivamente. ¿Listo? Entonces las anemias regenerativas, la médula ósea responde a la falta de glóbulos rojos, aumentando la producción. Listo. Entonces nosotros vamos a ver que el paciente va a presentar reticulocitosis y policromasia. En equinos es difícil determinar la respuesta en regenerativa. ¿Por qué? Porque ya les dije que en los caballos no se liberan reticulocitos a sangre. ¿Listo? Y generalmente las anemias regenerativas van a ocurrir en pacientes o en situaciones como hemorragias o hemólisis. Listo, generalmente las anemias son regenerativas siempre y cuando la médula ósea responde. Muy bien. Y habrá otra clasificación, pues serán las anemias no regenerativas. Listo. La médula ósea no va a responder entonces a esa falta de glóbulos rojos y no se va a ver regeneración. Listo. Generalmente cuando la anemia es no regenerativa, ya tenemos que entrar a ver cómo vamos a hacer nosotros para salvar ese animal. Listo. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una enfermedad renal, habría que pensar si hipotéticamente uno le podría poner eritropoyetina exógena, ¿cierto? Para estimular la médula ósea. Las demás son alteraciones más de tipo de la médula ósea como tal, como mielofibrosis, mielodisplasia, ¿cierto? Cualquier trastorno mieloproliferativo. Algunos agentes infecciosos entran a la médula ósea y de ahí se replican o se dividen y empiezan a destruir esas células, entonces el paciente ya se genera una anemia, pues no es regenerativa completamente, o anemia plástica, pues, ¿listo? Algunas alteraciones inmunomediadas y algunos medicamentos. Generalmente cuando la anemia es de tipo no regenerativa, si es de origen renal, pues bueno, se podría pensar en aplicar eritropoyetina, pero ustedes van a ver cuando estén estudiando renal o cuando estén viendo clínica pues de caninos, que no están así como ponerle pues eritropoyetina ya, porque tiene las implicaciones pues importantes a la salud. Entonces, uno, bueno, en teoría, pero en teoría podría ponerle eritropoyetina. En el otro caso, la vuelta se complica un poco más, ¿cierto?
las transfusiones no le van a servir tanto. ¿Por qué? ¿Quién piensa por qué no le puede servir tanto las transfusiones a un perro con anemia no regenerativa de una médula plástica? Entonces no lo puede empeorar, ¿no? Por el rechazo a... Pues se supone que no, se supone que vos vas a poner sangre de un paciente que le estés haciendo el cross y funciona el match, realmente. Pero la cosa es que si usted le pone sangre, el ponerle sangre pues básicamente le beneficia los días que duren esa sangre, esos glóbulos rojos se van a morir. Finalmente la transfusión es muy buena porque la transfusión le permite a la médula ósea tener un poquito más de tiempo para recuperarse, ¿cierto? Para poder enviar células maduras y demás. Pero en un paciente que está completamente aplásico, será un paciente que la médula ósea pues no le va a responder, entonces la sangre que le pongan en sangre se la consumen y vuelven y caen, y vuelven y se la consumen y vuelven y caen. Entonces ustedes ven que son pacientes que le están súper decaídos y somnolientos, apáticos, casi que comatosos. Usted le hace la transfusión y el paciente se levanta, come, ¿cierto? Se ve mucho más animado y demás, y lo que le dure la sangre, si le dura 2, 3 o 4 días, no lo sabemos, y vuelve y cae, pero aquí no hay una médula ósea que responda. Acá estamos viendo algunas causas que pueden generar anemias, ya sean hemorragias agudas o crónicas. Son las que estamos viendo ahí, ¿cierto? Entonces hay úlceras gastrointestinales, hay defectos hemostáticos como toxicosis, como coagulación intravascular diseminada, deficiencia del factor 10, hemofilia alfa y beta o A y B, intoxicación con rodenticidas, neoplásicas como hemangiosarcomas o hemangiomas, listo, trombocitopenias, traumas y cirugías, pues que básicamente lo que hacen es una pérdida de glóbulos rojos de manera aguda. Y en el otro serán alteraciones crónicas como por ejemplo neoplasia, hematuria, hemofilia, ¿cierto? Neoplasias gastrointestinales y parasitismo en general o deficiencia de vitamina K. Generalmente es muchísimo más común, como les dije, diagnosticar la anemia que diagnosticar la hemoconcentración a la policitema. Pero pues igual la vamos a ver las dos. Solamente habla del tamaño del glóbulo rojo, no más. Del tamaño del glóbulo rojo. Usted puede tener polemia igual, pero el tamaño del glóbulo rojo es pequeño. ¿Listo? El caso con las anemias hemolíticas es que las anemias hemolíticas hacen referencia a una anemia completamente regenerativa. Esa sí es regenerativa. ¿Listo? Sin hipoproteinemia u otra evidencia de pérdida sanguínea. Generalmente cuando las anemias son hemorrágicas, esa anemia también es regenerativa, pero se hipoproteinemia. ¿Por qué? Porque como se rompe un vaso sanguíneo, pues no solamente salen células rojas, sino que también se puede perder la proteína. ¿Listo? ¿Cómo responde entonces la médula ósea a la anemia? Es enviando reticulocitos. ¿Listo? Los reticulocitos básicamente son glóbulos rojos inmaduros que tienen una carga de hemoglobina más pequeña que un glóbulo rojo normal y tamaño mucho más grande. ¿Listo? Y son los mismos eritrocitos policromatófilos. Entonces cuando se le habla de policromatofilia, eritrocitos policromatófilos o reticulocitos, pues están hablando de la misma célula, solo que con nombre diferente. Resulta que para usted hacer la valoración de reticulocitos, la tinción de los glóbulos rojos debe ser diferente. La tinción de los glóbulos rojos para los eritrocitos se llamará pues se hace con 9 azul de metileno y uno básicamente toma una gota de sangre de la muestra original del paciente y esa gota de sangre la mezcla con una gota de azul de metileno, de 9 azul de metileno, y lo pone a incubar a 37 grados centígrados 15 minutos. ¿Por qué? Porque esa temperatura permite que el colorante ingrese a la célula y tiña el componente nuclear.
caninos, absolutamente todos los caninos sanos tienen un valor normal de reticulocitos hasta del 1%. En gatos es del 0.4%. ¿Listo? Entonces, es normal encontrar un recuento de reticulocitos en un animal sano, en un perro hasta el 1% y en un gato de 0.4%, en un animal sano. Listo, los gatos tienen dos tipos de reticulocitos, unos reticulocitos que se llaman punteados y otros que se llaman agregados. La diferencia es que, pues, obviamente la forma y los punteados tienen una vida media más larga que los agregados. Eso realmente, pues, no es que tenga una implicación clínica ninguna. Incluso cuando se le hacen el recuento de reticulocitos de un gato, simplemente se lo reportan el recuento y no le dicen nada más, pues no le diferencian cuando son punteados y agregados. Listo, porque digamos que clínicamente no tiene ninguna implicación. Caballos ya dijimos que no, ¿cierto? Que en caballos no liberan reticulocitos a la sangre y en bovinos no presentan reticulocitos en sangre, adicionalmente porque los eritrocitos bovinos tienen una vida media más larga que los otros animales. Listo. Una cosa importante, ¿cómo harían ustedes? Yo sé que ya se los había dicho, ya se los había preguntado, ¿cómo se hace entonces para saber si un caballo está respondiendo, la médula ósea de ese caballo está respondiendo a la anemia? Ajá. Medir los microhematocritos. Hacen unos microhematocritos seriados, pues seriados más o menos diariamente para mirar cómo va aumentando la respuesta de esa médula ósea. No tenemos otra forma. Listo, pues que uno también podría hacer hemograma todos los días. Lo que pasa es que en el hemograma pues tenemos un montón de células que no es que no nos importe, sino que no nos va a hablar de regeneración. Entonces, digamos que económicamente y es menos traumático para un caballo funcionarle una venita facial o un capilar pues, de una oreja y tomar una gota de sangre para hacer el microhematocrito. ¿Listo? Muy bien. Digamos, ahí ya tenemos claro qué pasa con la anemia. Ahora vamos a hablar de la policitemia. ¿Cierto? La policitemia hace referencia a un aumento del volumen corpuscular medio, sí, o sea, básicamente el hematocrito o de la concentración pues, de células. Entonces ya lo vamos a ver. Listo. Una cosa, chicos, yo les debo una clase que es la que estoy capacitado. Esa clase la vamos a tener el jueves y va a ser virtual. Listo. Yo creo que en esa clase yo les voy a mandar el link ahora, ya lo tengo. Se lo subo a la hora virtual. Listo. De 9 a 11. Ya Ramón sabe y todo bien, fui la cerramos pues con él. Entonces para que sepan, listo. No había olvidado. ¿Hasta dónde va el parcial? La otra semana. Hasta lo que vamos. ¿La otra semana qué día? Listo, pues hasta lo que veamos el jueves de esta semana. Hasta lo que vamos el jueves de esta semana, que es básicamente toda la parte de glóbulos blancos, de rojos. Creo que alcanzamos a ver rojos y blancos. Completo. Listo. Igual, la idea es avanzar hoy para que el miércoles podamos hacer una actividad de lectura de hemogramas, porque en el parcial fijo les va a caer una lectura de hemogramas. Entonces, para que tengamos como la actividad de cuadros de fijo y el jueves damos clase y resolvemos dudas para el parcial, ¿les parece? ¿Listo? Entonces, hola, ¿quién me iba a decir algo? Yo no los entrego porque yo no los tiene el profe Diego. Si alguien necesita que les revisen el parcial de imagen, pues le escribe al profe Diego, le dice Ramón para que cuadre con el profe Diego una revisión con usted. Bueno, entonces hable con Ramón. Pues yo le voy a escribir, le voy a decir a Ramón, pero yo le digo a Ramón. Le voy a decir al profe Diego que por favor me mande las notas y apenas las tenga se las pago. Yo no tengo problema pues, pero yo realmente no las tengo. Recuerden que el segundo parcial es este tema mío inicialmente y el tema de cardiología María del Aire. Listo, que ese tema no se va a evaluar. Muy bien, entonces la policitemia. La policitemia, nosotros hablamos de policitemia cuando tenemos un hematocrito mayor al 59%. ¿Listo? Esto es una ruta de
digamos que diagnóstica de las policitemias, que me parece bacano ponérselas y siempre se las expongo y siempre se las expongo para que ustedes las vean. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene un hematocrito mayor al 59%, lo que nosotros debemos hacer, pues lo consideraríamos un hallazgo incidental y deberíamos entonces repetir ese hemograma, ese hematocrito. Listo, la primera indicación es repetir el hematocrito. Si el hematocrito se mantiene si el hematocrito regresa a sus valores normales, nosotros vamos a denominar esa concentración como una policitemia relativa y se puede ver, entre otros casos, a una contracción esplénica. ¿Cuándo hay contracciones esplénicas? En un paciente. Sí, esa es una verdad, eso es verdad, cuando hay hipovolemia. Pero si el paciente está hipovolémico, si vos le haces el hematocrito, pues no va a estar hemoconcentrado, porque finalmente pues, está perdiendo el glóbulo rojo. Listo, ¿qué otra opción? ¿Cómo? Exactamente, por ejemplo en el ejercicio, ¿cierto? O respuesta a las catecolaminas realmente. Sí, los pacientes que están con, por ejemplo, que hicieron ejercicio reciente, que hay espenocontracción, pues básicamente cuando usted hace el ejercicio que le da vaso, es el reflejo pues, de la espenocontracción, ¿cierto? Y la otra opción es cuando el paciente tiene una descarga alergénica muy fuerte, que sería el caso de un perro muy nervioso para tomar la muestra de sangre, ¿cierto? Que ahí pues vamos a ver algunos cambios. Entonces generalmente podría ser que el paciente simplemente tenga esa contracción esplénica y sea transitorio. En caso tal de que el paciente continúe con ese ese hematocrito elevado, se recomienda poner al paciente en fluidoterapia y volver a tomar otro hematocrito. ¿Listo? Luego que usted toma el hematocrito puede pasar dos cosas: el hematocrito regresa a sus valores normales o el hematocrito pues se continúa hemoconcentrado, ¿cierto? O elevado a pesar de la hidratación. Si el hematocrito después de haberle aplicado fluidoterapia está en sus valores normales, pues básicamente se considera una policitemia relativa secundaria a una hipovolemia o una deshidratación, ¿cierto? Que es lo que yo les estaba diciendo. El paciente deshidratado, pues es normal que antes de hidratarlo se vea ese hematocrito concentrado. Normalmente en veterinaria, paciente que llegue con el hematocrito elevado, inmediatamente lo ponen en fluidoterapia, se saltan ese primer pedazo de hacerle un hematocrito antes de conectarlo al fluido. Pues es para diagnosticar solamente pues el estímulo de las catecolaminas, ¿cierto? De la contracción esplénica. Una vez nosotros hayamos descartado que sea una condición relativa por contracción esplénica o por hipovolemia y el paciente continúa con ese hematocrito elevado, nosotros vamos a hablar de que ya lo vamos a llamar una policitemia persistente, ¿listo? O policitemia absoluta. ¿Listo? Si el paciente entonces ya tiene una policitemia absoluta, lo que debemos hacer es un análisis de gases sanguíneos y si el paciente se confirma que está hipóxico, pues sería entonces una policitemia secundaria absoluta por respuesta apropiada a la hipoxia. ¿Listo? Básicamente es una respuesta del cuerpo a un paciente que tiene un problema de ventilación y entonces responde aumentando su frecuencia de dolor. ¿Listo? Si por el contrario la presión de oxígeno está normal, se debería entonces evaluar la funcionalidad renal. Y en caso tal de que se altere o se encuentre una alteración de la funcionalidad renal, nosotros vamos a hablar de policitemia secundaria absoluta por inapropiada liberación de eritropoyetina. ¿Listo? Y esta ocurre pues, básicamente en pacientes que tienen alteraciones renales, por ejemplo, un tumor de células que producen eritropoyetina. Entonces los glóbulos rojos van a, en la médula se va a producir más eritrocitos y se va a ver entonces un aumento de esos glóbulos rojos. Si efectivamente usted descartó todo, contracción esplénica, deshidratación, gases, enfermedades renales y demás, y aún así el paciente continúa con el hematocrito elevado,
ya vamos a denominarlo una policitemia absoluta primaria. ¿Listo? O policitemia vera, con V. ¿Listo? Policitemia vera. Y es un trastorno mieloproliferativo. Sí, es una enfermedad mieloproliferativa. Vera, vera. V-E-R-A, vera. Listo, policitemia vera. La policitemia vera es un trastorno mieloproliferativo que no se conoce su causa, pues y básicamente son una médula ósea que está alterada y esa médula ósea empieza a producir más glóbulo rojo. Listo, pero no es porque haya una enfermedad de base que la descartaron todas, sino porque básicamente la médula se, pues bajo algunos estímulos que todavía están en estudio, pues básicamente se empieza a producir más glóbulo rojo. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento para un paciente anémico? ¿Cómo? Ponerle sangre, ¿sí o qué? Y entonces, ¿cuál será el tratamiento para un paciente que tiene policitemia vera? Sacarle sangre. ¿Cierto? Esos pacientes realmente la pasan muy mal porque son pacientes que se ven muy decaídos, muy somnolientos, muy agotados, cuando ya su concentración de hematocrito está tan concentrado, tan elevado, que entonces la solución es sacarle sangre. En humanos es fácil, porque pues en los humanos hay banco de sangre y generalmente las personas se vuelven donantes recurrentes y donan sangre de su tratamiento, ya donan sangre y le sacan la sangre, él mejora como su agotamiento porque la persona va sintiendo cuando es hora de que va llegando el momento, porque se ponen agotados, cansados y demás, entonces van y le toman una muestra de sangre, y ya saben que tiene policitemia vera, pues le sacan la sangre del banco de sangre. En animales, yo solamente he visto 2 pacientes en toda mi vida con policitemia vera. El primero ni siquiera lo vi, fue que le contaron a un amigo que le contó a un amigo. O sea, esto era un Jack Russell Terrier y tenía policitemia vera. El segundo me pasó a mí el año pasado, el semestre pasado, con un estudiante de la maestría pequeña. Listo, él me escribe a mí y me dice, como profe, vea, tengo este perro, el motivo de consulta del perro fue un priapismo. ¿Listo? Tengo este perro con priapismo desde hace 2 días. Le acabamos de hacer el hemograma y está el 70%, el hematocrito. ¿Listo? Eso es altísimo para un perro. Entonces, llega y me dice como, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, repítale, póngale fluido, ya le pusimos. Le pusimos atropina, le pusimos no sé qué y el priapismo no baja. Le pusimos hidratación y le pusimos el hematocrito y continúa en 70. Entonces yo le dije, lo ideal sería pues hacer, digamos que pases sanguíneos y descartar otras cosas. Y él me dijo, no, todo está normal. Yo le dije, pues entonces sáquele sangre. ¿Cierto? Sáquele sangre, pero el paciente ya llevaba, eso fue, no sé, como que él consultó el viernes, estuvo sábado, domingo, lunes me escribió a mí por la mañana. Al mediodía yo le respondí, como por la tarde tomar la decisión de sacar la sangre. Entonces el paciente ya llevaba como 3 o 4 días con el priapismo. Le sacan la sangre, ¿cierto? Le sacaron como 400 ml, era muy grande de 7 años. Y el priapismo disminuyó, ¿cierto? El hematocrito bajó otra vez como al 50%. Estaba entre el valor de referencia, el priapismo disminuyó, pero la cosa era que ya estaba embalada, pues ya estaba complicada la cosa, sobre todo porque los tutores ya lo querían poner a descansar, porque cuando el priapismo disminuye, ya empezó a haber unas zonas infartadas, unas zonas que estaban necrosadas, entonces ya probablemente pues, el paciente, no supe qué pasó, pero el paciente creo que probablemente le tenía una sangre. Hola. ¿Cuánto se puede sacar de sangre? A un perro, máximo el 10% de su peso. Generalmente los animales que son donantes de sangre, ¿cierto? Son pacientes que pesan más de 40 kilos, ¿cierto? 42, 45. Entonces son perros que se pueden volver donantes de sangre y les pueden sacar una unidad de sangre completa. Una unidad de sangre completa son 450 ml. ¿Listo? Ahora, usted no le va a traer sangre a un bicho para que sea donante, pues porque no, ¿cierto? Generalmente los perros
sangre son perros que tienen un peso muy alto y que se les puede sacar un volumen de sangre muy elevado. En los gatos, independientemente del peso, no. Los gatos, para que un gato sea donante, tiene que pesar más de 5 kilos. Listo, confirmado. Pero, así tiene 5, 6, 7, 8, que es lo máximo que yo he visto un gato, siempre, solamente se le pueden sacar máximo 40 ml de sangre. Máximo. Listo, a un gato. Por eso es que las transfusiones en gatos son tan complicadas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues finalmente conseguir el donante es difícil y la extracción de la sangre del gato es completamente diferente a la del perro, porque en la del perro le pones un catéter cefálico y es un perro tranqui, él se queda tranqui mientras la bolsa de recolección se llena. Pero en un gato, pues un gato no le puedes dejar un catéter pegado 4 o 5 horas si el gato quiere. Entonces lo que se hace es anestesiar el gato completamente, ¿cierto? Anestesia general y hasta hacer la extracción a través de la vena yugular. ¿Por qué? Porque es una vena que tiene buen volumen y no nos vamos a demorar tanto en la extracción de sangre. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien. Vamos a mirar entonces, les voy a poner antes de empezar la línea blanca, les voy a mostrar unos ejemplos de unos hemogramas para que ustedes vean cómo se ve. Esa pregunta. ¿El hematocrito mayor a 59 es en todas las especies o solo en perros? En perros. Ah, Perros. No, ese está bien. Listo, entonces les voy a mostrar este hemograma para que ustedes vean, solamente vamos a hablar de la línea roja por un momento, para que ustedes vean cómo es que lo vamos a leer. Listo, miren acá, aquí tenemos lo que se ve, bueno, esto todavía no lo hemos visto, que este es el ancho de distribución eritrocitaria, es básicamente cómo los glóbulos rojos se distribuyen en el volumen de la muestra de sangre. Entonces tenemos lo que nos habla de la tirilla, ¿sí? Que es lo que hace el equipo, y los análisis que hace el bacteriólogo pues, en la lectura de la placa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo clasificarían ustedes este paciente? Con base en el hematocrito, el eritrocito, el hematocrito y la hemoglobina. Anemia, ¿cierto? Entonces miren, estos tres valores hacen referencia a que el paciente tiene anemia. Ahora le vamos a poner el apellido. ¿Cómo tiene el volumen corpuscular medio? Entonces, ¿cómo será? Normocítica. ¿Y la concentración de hemoglobina corpuscular media? Normal, entonces será una anemia normocítica, normocrómica. Listo, y le vamos a poner un tercer apellido y es que dependiendo los reticulocitos, a no ser de que lo soliciten, generalmente siempre los van a ver así en los hemogramas del cerebro. Listo. Y aquí vamos a mirar que dependiendo de esto, si tiene anisocitosis, si tiene policromasia, ya nosotros vamos a hablar que es una anemia de tipo regenerativo. ¿Listo? Entonces, anemia normocítica, normocrómica y tiene macrocitosis, porque tiene macrocitosis, entonces será de tipo regenerativo. ¿Listo? Fácil. Profe, no entendí el último. Esta última parte, el último hace referencia a los tamaños de las células que se ven en el extendido. Entonces, un paciente que esté en anemia y que tenga macrocitosis, lo habíamos hablado ahora, hace referencia a que el paciente está regenerando. Entonces uno le pone el apellido de regeneración, ¿cierto? Anemia normocítica, normocrómica, regenerativa.
Profe, entonces los reticulocitos solo se miden si se pide. Solamente se mide si se pide. Entonces si te sale anisocitos y se puede pues asumir. Es como rico. Ajá, que es lo que les estaba diciendo. Uno puede asumir que con presencia de anemia, sí, cualquier alteración como anisocitosis o policromasia, pues alteración no, a cualquier hallazgo pues de cruces, que le pueden reportar a usted 1, 2, 3 o 4 cruces, listo, de anisocitosis y policromasia en presencia de anemia, nosotros podemos pensar que el paciente está regenerando esa anemia, listo, en los animales que se presente regeneración, por supuesto. Profe, entonces si ahí no aparece ese positivo, sino que aparece esa rayita, sería no regenerativo. Sería no regenerativo. Exacto, en presencia de anemia, solamente en presencia de anemia. Si el paciente tiene esos valores de referencia normales, pues nosotros no vamos a decir que está no regenerativo, no, obviamente no, ¿cierto? Ni macrocítica, ni hipercrómica, ni nada, porque básicamente pues, el paciente está normal. Esta lectura se hace solamente en pacientes en presencia de anemia. Policromasia hace referencia a diferentes colores, hace diferencia al color, listo, a los colorantes que se adhieren a esa célula, listo. Generalmente las células que son inmaduras se tiñen de un color más intenso que una célula que está madura. Entonces nosotros hablamos que un eritrocito policromatófilo es un eritrocito inmaduro, listo. Entonces usted le puede reportar policromatosfilia o una cruz de policromatófilos o anisocitosis varias cruces. En las especies en las que la anisocitosis no sea normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vimos al principio que hay pacientes que tienen anisocitosis, digamos que de manera fisiológica. Dime. Debajo de los anisocitosis, ¿qué es lo que dice? Poiquilocitosis. Poiquilocitosis, listo. Los poiquilocitos es lo que nosotros habíamos hablado de todas las alteraciones morfológicas, ¿cierto? Cuerpos de Haynes, Howell-Jolly, crenación, acantocitos, queratocitos, eso hace referencia a los poiquilocitos, que son básicamente glóbulos rojos que tienen una alteración en su forma. Aquí, ¿qué célula le están mostrando? Un dianocito. ¿Listo? ¿Qué es un dianocito? Es un glóbulo rojo que su forma es parecida como a la diana de un arco, pues de un arco de sus defensas. Esto que es básicamente así. Más o menos. Bueno, no es tan así. Es así. Listo. Tiene la palidez central, pero adicional tiene como un halo en la mitad. Ese es el dianocito. Que no es tan común pues en perros, en algunos casos aparece. Voy a mostrar otro. A ver. Está normal, ¿cierto? Es el que habíamos hablado. Listo. Por ejemplo, este paciente. ¿Cómo clasificarían esa anemia? ¿Cómo clasificarían esa anemia? Entonces empecemos. Anemia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están bajos. Yo puedo evaluar si esto está bien, porque más o menos esto es cercano al triple de esto, es más o menos esto, 8 por 3, 24 y 4 por 3, 12. De acá sí pues 26. Listo, muy bien. Entonces anemia. ¿Qué más? Normocítica, hipocrómica. Normocítica por nada pues, pero bueno, normocítica. Hipocrómica también por nada. Listo, está muy cercano. ¿Y qué más? No regenerativo. Listo. Entonces un paciente que tiene anemia normocítica
hipocrómica no regenerada. Listo, entonces miren que ustedes van clasificando eso. ¿Para qué les sirve a ustedes clasificar eso? O sea, ¿cuál es la utilidad de hacerlo? ¿Cómo? ¿Para qué creen ustedes que es útil clasificar una anemia si la anemia es anemia y ya está? Para saber cómo se va a tratar. Listo. ¿Y cómo tratarías vos a este paciente? Transfusión no, porque digamos que la indicación para hacer una transfusión es que el hematocrit esté debajo del 12%. ¿Cierto? Bueno, en algunos 12 es como urgente. En algunos veterinarios deciden que después menor a 16, ¿cierto? Y demás. Digamos que la clasificación de la anemia no solamente me permite hacer el tratamiento, lo cual es cierto, que en algunos casos necesitaré transfusiones, en otros simplemente manejo, en otros nutricionales ya voy. O la otra es que básicamente vos puedas definir, digamos que cuál es el paso a seguir con este man. Ah, no está regenerando, cuál es la causa que este paciente no esté regenerando. Entonces, venga, miremos, vamos a buscar el riñón, vamos a mirar la médula ósea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una anemia que no está regenerativa. ¿Listo? Ahora. El deber ser realmente con este paciente es esta sí, no está regenerativa. Yo le haría, esto es un felino. Bueno, suponiendo que es un perro, listo. Yo le haría un recuento de reticulocitos primero. Si definitivamente no está regenerando, entonces haría una prueba, una ecografía de riñón, por ejemplo, para saber si tiene un tumor o alguna vaina así. O la tercera y última opción que tendría sería hacer una aspirada de médula ósea, ¿cierto? Y hacer esa aspirada de médula ósea me permite ahorita ver si el trastorno viene de la médula ósea como tal, y por más que yo haga cosas, pues no le voy a poder suplir la falta de glóbulos rojos, y entonces va a estar para abajo, ¿cierto? Pero bueno, eso digamos que al menos es un primer paso para saber qué hacer con ese paciente. Contame sobre eso. Yo podría dar pues complejo B. En este caso, si usted le puede dar complejo B, lo que pasa es que yo discrepo un poquito de ese complejo B que le meten a todos los perros que les están anémicos, ¿cierto? Que es el hemolitar. Yo no estoy diciendo que no funcione, y yo también lo mandé, pues, y lo usé muchos años de mi vida, pero ya como uno se va volviendo más cansón. Yo siempre pienso que un paciente que la única forma de yo suplementar complejo B es que yo defina que el paciente realmente tiene una deficiencia, un déficit de complejo B, ¿cierto? Porque no puede ser que esa anemia sea de origen infeccioso. Si yo le mando complejo B, pues digamos que no va a funcionar. Entonces, uno normalmente siempre la manda. O sea, normalmente los veterinarios siempre la mandan, ¿cierto? Formulan esa vitamina B a cualquier paciente anémico, pues porque finalmente les sirve, ¿cierto? Pero pues de ahí a que sea pues la cura de la anemia, puede que no sea, en caso tal de que el paciente no sea una anemia de origen nutricional, es a lo que me refiero, ¿cierto? Vos podés mandar complejo B sí, siempre y cuando la anemia sea de origen nutricional, es decir, este man está re flaco, este man es un paciente que está vuelto nada, que sube en la calle, que yo lo veo caquético, que lo veo vuelto nada, pues nada, lo que yo hago es mandarle pues, el complejo B, ¿cierto? Pero si es un paciente que está bien, ¿cómo voy a enviar pues el complejo B? Pues no me va a funcionar. Listo. Como les digo, esa anemia es no regenerativa solamente en este caso. ¿Listo? Vamos a mostrarles otro. Uy, miren esto. Ya les pongo. Es un programa bien chévere. Ya les vamos a mostrar para los que de atrás no ven. ¿Dónde está el mouse? Ahí está el mouse en el. Ah, no. Listo. Ahí, lo mismo. Anemia muy marcada, pues ahí, ¿no? ¿Cierto? Macrocítica, hipocrómica, ¿cierto? Generalmente esto es
puede pasar, ¿cierto? Y realmente es común que pase, que haya macrocitosis y hipocromía, porque generalmente son glóbulos rojos grandes que cargan menos hemoglobina, ¿cierto? Entonces generalmente son anemias macrocíticas hipocrómicas y que vamos a ver allá, regenerativa. Esta es una anemia muy regenerativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene macrocitos, tiene policromasia, listo. Ahora, a este paciente, ¿qué le vamos a hacer? Evidentemente lo tenemos que transfundir fuego, ¿cierto? Probablemente le hicieron el hemograma antes de la Pero hay que hacer un exceso. No, pues de pronto en la macrocitosis sí, pero no más. Este paciente está muy mal, ¿cierto? Probablemente tenga hemotróficos o alguna enfermedad, pues así súper. Ahora, vamos a hacer una cosa, para mí es súper importante que ustedes tengan claro eso porque les puede generar muchas dudas. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién quiere salir al tablero y verificar si los resultados que le están dando en su hemograma corresponden a los que le están dando acá? Pues igual hay uno que va a salir al tablero, entonces, ¿quién quiere? Yo elijo. Pues es que les ponemos las fórmulas, todo bien, no es un examen, salen ahí y entre todos lo vamos haciendo por alguien que escriba porque yo estoy muy cansado. ¿Quién quiere salir? Tú. Listo, muy bien, entonces vamos a ayudarnos a darle a la compañera pues. Listo, espérenme un segundo ahí. Ustedes van a encontrar que todos los hemogramas que yo les voy a poner para la clase les van a poner los eritrocitos así, en número decimal. Si ustedes quieren validar este resultado en un hemograma que les reporte el reticulocito completo, el eritrocito completo en millones, lo tienen que bajar a esta, digamos, lo tienen que hacer la conversión a esta fórmula, ¿listo? Porque hay unos que la fórmula no es en millones, sino que es en eritrocitos completos. Pues el volumen que le reportan acá es el eritrocito completo, es decir, les ponen ustedes 1.370.000 células por microlitro. Aquí es 1.37 millones. ¿Listo? Háganlo despacio. Que viene que ustedes ven y dicen, escucha, son 7 puntos por debajo, ¿cierto? Pero listo, sigamos con el otro, ya les explico. Ese es que es la concentración de hemoglobina corpuscular mediana. Sobre hematocrito por 100. Listo, entonces dice, bueno, 30.8 a un punto no hay mucha diferencia. ¿Qué pasó ahí con volumen corpuscular medio? Vamos que en ese paciente, pues particularmente uno debe, se pueden pasar dos cosas. Uno, que haya sido un error de digitación, ¿cierto? Y la otra es que se haya la tirilla, como este equipo de hematología que tenemos en el CZ es diferente. Básicamente la tirilla sacó ese dato. Entonces yo me pongo a mirar la morfología, porque recuerden que se habla de morfología, y ahí yo voy a tener unos cambios morfológicos muy enteros, ¿cierto? En este caso, que es este paciente que está tan
anémico, ¿sí o qué? Muchas gracias. Entonces vamos a tener acá que como estos cambios en la morfología muy tesos me pueden alterar mi valor del volumen corpuscular medio, que lo importante es que esté pues dentro del valor, ¿cierto? Independientemente de eso, miren que a ella le dio 87 y el hemograma de aquí de 80, ¿cierto? Es mucho, porque aquí ya podría ser, mire, aquí está normocítica y aquí ya es macrocítica. Normocrónica. Las dos están macrocíticas, sí, parce, yo pensé que 77 era menos, era igual a 80, pero bueno, ya. Las dos están macrocíticas, listo, entonces digamos que no va a hacer mucho la diferencia pues, en el tratamiento, pero esos valores sí pueden hacer. Entonces, algunos casos, sobre todo cuando uno sospecha de un laboratorio, uno no debería sospechar del laboratorio que manda la muestra, ¿cierto? Pero pues si usted le tocó mandar a un laboratorio PY y usted sospecha de ese laboratorio, pues se le puede hacer el cálculo. Porque se supone que si usted manda solo a un laboratorio es porque usted está confiando en ese laboratorio, ¿cierto? Si no, pues cambie de laboratorio. No, hola. Pero los valores con los que voy a hacer el cálculo también dependen del laboratorio. Podrían estar alterados así. No entiendo la pregunta. Pues El comentario. con base a otros cálculos del mismo laboratorio. Ah, claro, obvio, sí, pero es que por ejemplo acá, uno más o menos dice, bueno, 370 por 3 da más o menos 12, entonces uno ahí como que dice, bueno, sí puede ser que el paciente realmente sí, pues los valores estén bien, ¿cierto? Como uno ya verificó este dato así, ¿cierto? Y básicamente, digamos que con esa distribución es que uno hace los cálculos. Normalmente, nunca en la vida, solamente hoy y el día del la otra semana, que tenemos la actividad del taller y el día del parcial será la única vez en su vida que ustedes hacen estos cálculos, seguramente, estoy seguro, pero es importante que ustedes lo conozcan porque les va a permitir a ustedes validar resultados de un hemograma que puede que no, a veces no confíen, sobre todo si la clínica del paciente no les cuadre y demás. Listo, eso les sirve a ustedes para verificar el resultado del laboratorio. Muy bien, vamos a comenzar a adelantar un poquito de blancos para que el miércoles hablemos de blancos. Listo. Cuando nosotros hablamos de línea blanca, haremos referencia a todos los glóbulos blancos. ¿Listo? ¿Cuáles son? Monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y neutrófilos. Eosinófilos, basófilos, linfocitos y ahí están. ¿Listo? Hace referencia entonces a los neutrófilos, a las aves serán los heterófilos, ¿sí? Y en los conejos también son heterófilos. Monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Básicamente, pues todos van a participar en la defensa del cuerpo y cumplen diferentes funciones. Resulta que estos glóbulos rojos, perdón, estos glóbulos blancos, entonces también vienen de una línea de una célula madre pluripotencial. Y vamos a tener entonces que cuando se dividen, entonces vamos a tener que los polimorfonucleares, que básicamente son eosinófilos, neutrófilos y basófilos, y monocitos, que son polimorfos, vienen de una misma célula. Y vamos a mirar que hay otros que vienen de la línea linfoide, que son básicamente los linfocitos B y T. En este hemograma, en los hemogramas no le hacen a uno la diferenciación entre cuál es el linfocito T y cuál es el linfocito B, no lo hacen. Primero porque pues, es difícil y segundo porque no lo hacen. Listo. Pues básicamente cuando usted le habla de linfocitos, le está hablando de todos los linfocitos en este hemograma, a diferencia de cuando habíamos visto por ejemplo el inmuno, que si diferenciábamos las funciones de cada uno. Aquí de linfocitos vamos a hablar de todos, ¿listo? En el mismo número. Esto
importante, bueno, Los polimorfonucleares son un núcleo. sí. Resulta que en esta fórmula, esta imagen que estamos viendo acá es una imagen súper importante. Y es importante porque habla de cómo se producen básicamente los números blancos, ¿cierto? Entonces vamos a tener en la médula ósea, en la parte izquierda del cuadro de la imagen van a ver un pool que se llama un pool de proliferación o una zona de proliferación que ocurre dentro de la médula ósea. Sí, esa proliferación entonces, básicamente están las células madre, donde se da la división celular. ¿Cuál es la célula leucocitaria más importante de los animales? El neutrófilo, ¿cierto? Lo habíamos visto en perros, en caballos, en gatos, ¿cierto? En cerdos es el neutrófilo, en aves es el heterófilo y en bovinos puede ser son los linfocitos. Listo, aunque en uno ya ve más alteraciones en los neutrófilos, pero digamos que es la más importante, no los linfocitos. Listo, muy bien. Y tenemos entonces el pool de proliferación, que es donde se da la división celular. Vamos a tener un pool que es el que está ahí en la mitad, pues después de proliferación, que es el pool de almacenamiento, de maduración. Listo, eso ocurre en la médula ósea. Y ahí es donde el núcleo, donde las células empiezan a cambiar su forma y dejar la forma pues, de animal, células, una forma de célula madura. Y finalmente vamos a tener que la célula sale, cuando está madura, sale a circulación, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo ahí, en donde se estaba clavando esa aguja. ¿Listo? Entonces vuelvo y le repito. Tenemos el pool de división, ¿sí? El pool de almacenamiento, la sangre, y básicamente ustedes saben que particularmente el neutrófilo tiene una función de salir al tejido para generar, digamos que la respuesta inflamatoria, la respuesta, inmunológica. Pero nosotros tomamos una muestra de sangre de un vaso sanguíneo. Listo, eso es importante. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que hay alteraciones que dependiendo de las células que veamos en el vaso sanguíneo podemos saber qué es lo que podría estar pasando en el tejido. Listo. Entonces recuerden que siempre tomamos una muestra de sangre para ver células que probablemente se encuentren en el tejido. Listo, los neutrófilos también se conocen entonces, como les estaba diciendo, hace parte de los polimorfonucleares y básicamente tienen gránulos secundarios y primarios con ambos con lipocimas, con elementos microbiocidas y enzimas. Ustedes saben que los neutrófilos pues, literalmente destruyen antígenos por acción tóxica frente a ellos y digamos que esa es una de las características. Nosotros vamos a hablar del grado de maduración o de efecto del neutrófilo dependiendo de la morfología de él. ¿Listo? Bueno, el recuento de células de estas células, obviamente, pero también de muchas alteraciones en la morfología. Vamos a ver que su núcleo puede cambiar, que su citoplasma puede cambiar y eso significará también algunos procesos patológicos en los pacientes. ¿Listo? Tenemos entonces muy parecido a la división celular del linfocito, en este caso es la de neutrófilo. ¿Sí? Él empieza con mieloblasto, como es la célula más importante, la primera que vamos a ver, ¿cierto? Se divide en promielocitos y luego hay tres divisiones celulares de mielocitos. Luego se formaría un metamielocito y por último veríamos entonces la banda y el segmentado. La banda o el neutrófilo en banda es la forma inmadura del neutrófilo en todos los animales, o del heterófilo, también hay heterófilos en banda. Listo, entonces del neutrófilo y el heterófilo la forma inmadura serán las bandas. Y nosotros hablamos de un neutrófilo maduro cuando hablamos de un neutrófilo segmentado. Listo, generalmente el núcleo es partido en tres partes, como lo están viendo en la imagen, ¿sí? En algunos casos pues, puede variar un poco más la división, pero pues, en términos generales, siempre que uno le hablan de un neutrófilo, le están mostrando una célula que es con tres lobulaciones, tres segmentos.
está sin núcleo segmentado, el núcleo está completamente entero, y entonces ahí es fácil de distinguir. Uno puede diferenciar muy fácil una banda de neutrófilos, pues básicamente porque no hay segmentación del núcleo. Listo, y estamos viendo que básicamente las funciones de estas células es en una lesión, en un proceso inflamatorio o infeccioso, salir de la circulación, llegar al tejido y evitar la progresión pues, de la enfermedad, que ya te lo tienen súper claro. Listo, la neutropóyesis más o menos dura 2 a 3 días. Es decir, desde el momento en que se estimula hasta que se vuelve segmentado maduro, se demora más o menos de 2 a 3 días. Esto es importante, ¿por qué? Porque usted, digamos que no van a hacer un recuento leucocitario todos los días en un paciente que está leucopénico, pues porque ya sabemos que la neutropóyesis de la célula que es más importante se demora más o menos 2 a 3 días. ¿Listo? Es un proceso ordenado, es decir, siempre en la médula ósea se va a gastar primero los maduros que tenga y luego va a liberar bandas. Listo, no se gastan primero las bandas y después los maduros, no. Siempre se gastan, se liberan primero los maduros y en caso tal de que haya una enfermedad infecciosa o un proceso inflamatorio que requiera más neutrófilos de los que están maduros, pues es cuando la médula ósea empieza a sacar las bandas. ¿Listo? A medida que avanza la demanda tisular de neutrófilos va disminuyendo la liberación de segmentado y liberan bandas, que es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Si la demanda tisular, es decir, si el proceso infeccioso o inflamatorio es muy fuerte, se gastan los segmentados y se empiezan a liberar bandas. ¿Listo? Los neutrófilos van a sobrevivir en un tejido de 24 a 48 horas, ellos salen del tejido, hacen su función y ahí se quedan, y si no hicieron su función se mueren más o menos en 24 a 48 horas. Con esto vamos a terminar, y eso es una cosa importante. ¿Me pasan otra vez estos marcadores? Resulta que los neutrófilos se distribuyen en el vaso sanguíneo de la siguiente manera. Habrán unos neutrófilos que se están cercanos al endotelio y habrán unos neutrófilos que se encuentran en la mitad del vaso sanguíneo. ¿Cierto? Este es el vaso sanguíneo. Los neutrófilos que están cerca del endotelio nosotros los vamos a llamar pool marginal. Y los neutrófilos que se encuentran en la mitad del endotelio del vaso sanguíneo nosotros los vamos a llamar pool circular. ¿Listo? Generalmente siempre se distribuyen así en las especies domésticas, en el perro y en el gato. ¿Listo? Resulta que la relación en el perro es 1 a 1, que significará que la misma cantidad de células que se encuentran en el pool circulante serán las células que se encuentran en el pool marginal. ¿Listo? Que es básicamente esto, ¿cierto? Este es el pool marginal, este es el pool circular. Listo. Cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, tomamos un valor del dato del pool circulante, no del pool marginal. ¿Listo? Mientras que en el gato la relación es 3 a 1. Ellos tienen más células en el pool marginal que en el pool circular. ¿Listo? Es decir, 3 a 1. O sea, si por cada 25 células circulantes van a tener 75 células marginales. ¿Listo? Y eso es importante. Pero ¿eso para qué sirve en la vida práctica? Pues no tendrá mucho sentido. Perfecto, pues porque finalmente todos pueden salir en la parte inmunológica. Pero acá en la parte hematológica sí va a tener una función importante, una característica importante. Y es que el pool marginal y el pool circulante se pueden desorganizar en unas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, por estímulo de las catecolaminas. ¿Listo? El estímulo de las catecolaminas hace que todas las células que estén en el pool circulante, perdón, en el pool marginal, se bajen para el pool circulante. ¿Listo? El efecto de las catecolaminas, por efecto de las catecolaminas. En el perro, pues nada, no va a haber muchos cambios porque básicamente pues las células, la relación es 1 a 1, entonces todo bien. Pero en el gato, cuando el pool marginal se pasa a pool circulante, sí me va a hacer un aumento muy marcado de la cantidad de neutrófilos. Entonces, si yo tomo la muestra en ese momento, ese paciente probablemente tendrá el número de neutrófilos más elevado por el efecto de las catecolaminas. Ese efecto es transitorio,
Se pasa el efecto de la catecolamina y vuelve y se organiza el polo circular y el polo marginal. Listo. Entonces, ese cambio que estamos viendo acá, ¿cierto? Por estímulo de las catecolaminas, nosotros lo vamos a llamar, es una de las características de una cosa que se va a llamar hemoleucograma o el leucograma de estrés en los gatos, ¿cierto? El leucograma de estrés es por efecto de las catecolaminas y hace que uno de los signos característicos del hemoleucograma de estrés o el leucograma de estrés sea el aumento en el número de neutrófilos, que ya veremos más adelante cómo se llama, el aumento en el número de neutrófilos. ¿Listo? La relación que les hablamos de gatos es marginal. Tienes más marginales que circulantes, así es. Pero también habría neutrófilo en perro. O solo ¿Por catecolaminas? No. En perros es muy difícil que haya aumento de neutrófilos por catecolaminas. Los neutrófilos en los perros aumentan por otras cosas que vamos a ver. Este efecto de las catecolaminas, ya se los dije, es transitorio. Si usted toma, digamos que el gato está muy estresado, lloró no, ariñó, vomitó, se orinó, defecó, cascó a todo el mundo en la toma de la muestra y usted lo logró sacar la muestra de sangre, ¿cierto? Y le reportan que tiene los neutrófilos elevados, probablemente sea un hemoleucograma de estrés. El hemoleucograma de estrés es muy característico, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces miren que sí es importante porque cuando nosotros tomamos la muestra de sangre, recuerden que tomamos una muestra de un vaso sanguíneo y lo que ocurra ahí pues en ese vaso sanguíneo nos dará nos dará una imagen de lo que está pasando en ese momento en ese paciente. ¿Listo? Los macrófagos o monocitos. Nosotros hacemos el recuento en sangre, entonces nosotros no vamos a tener un recuento de macrófagos, vamos a tener un recuento de monocitos. ¿Listo? Después vamos a ver qué es la importancia de los monocitos. Básicamente la función del monocito es ninguna, solamente sal, no literalmente, ¿cierto? No tiene ninguna. Pero del monocito. Pero cuando está en el tejido, que ya se vuelve macrófago, pues entonces ya sí va a tener sus funciones macrofagocíticas, que ustedes las conocen muy bien. Pero en circulación es una célula que no tiene ninguna función. Entonces, aumentos o disminuciones también van a tener como sus implicaciones. ¿Listo? Generalmente el monocito sale de la médula ósea, está en sangre muy poco tiempo y de un año para el tejido porque la función de ellos es estar en el tejido. ¿Listo? Los eosinófilos. Los eosinófilos nosotros los tenemos claro que son unas células que se estimulan o que están activadas, por ejemplo, en procesos de alergias o en procesos de gusanos por el virus. Los gránulos citoplasmáticos van a estar ahí y también tienen una función, digamos que el recuento, encontrarlos en el hemoleucograma no es tan frecuente, elevados, a no ser de que sean pacientes, como ya les dije, con algunos parásitos o pacientes con una respuesta alérgica aguda, paciente asmático, ¿cierto? Un paciente con alguna hipersensibilidad inmediata, pues es normal encontrar el recuento de eosinófilos elevado, pero no es la célula pues, que uno más encuentra. Los basófilos. Los basófilos son unas células que son súper escasas de ver en mamíferos. ¿Sí? Yo les puedo decir que si he visto 3 basófilos en toda mi vida ha sido mucho, de verdad. Son células que son súper escasas, uno normalmente no las ve. Entonces normalmente el recuento de basófilos es 0 en animales domésticos. En aves no, en aves sí cambia un montón porque es una célula importante en las aves. Pero en mamíferos es 0, ¿listo? Normalmente. Y bueno, ya les dije, no, hola. Por ejemplo, en humanos sí se lo. Pero eso no, en humanos también es muy parecido como en los perros, es mucho más neutrófilos que las células más importantes son neutrófilos, los basófilos casi no. A no ser de que haya pues como un problema neoplásico, ¿cierto? En esos casos se pueden aumentar los basófilos. Tienen unas funciones muy parecidas a los eosinófilos, entonces también pueden ser elevados en casos de alergias, pero pues normalmente es muy raro ver. Y los linfocitos, pues básicamente, miren como les estaba diciendo, en el perro, el gato y el caballo pueden tener algunas granulaciones en el citoplasma, es decir, que vos el citoplasma
de los linfocitos de los B son algunos gránulos. Suele ser el leucocito más grande o de mayor presentación en los bovinos, el linfocito. Y una cosa importante, el linfocito es de las células que más cambios tóxicos se genera por almacenamiento prolongado en el tubo de sangre. Es decir, si usted deja un tubo de sangre mucho tiempo sin procesarlo, el EDTA empieza a generar alteraciones morfológicas como son lobulaciones del núcleo y vascularizaciones del citoplasma, que ya vamos a ver qué significará eso pues, en la siguiente clase. Listo, esto era básicamente para repasar cuáles son los leucocitos que vamos a ver, qué función tiene y cuáles son las alteraciones. Ya vamos luego a ver cada una de ellas. Listo. Le pueden reportar linfoblastos, ¿cierto? Solamente en algunos casos que son células linfocitarias inmaduras y principalmente si ustedes reportan linfoblastos en esas células, en un extendido de sangre o en un leucograma, ese paciente fijo tiene cáncer. ¿Listo? Pues al menos linfomas. ¿Listo? Los linfocitos generalmente no tienen estas tres formas, grandes, intermedios y pequeños, pero la característica más importante de los linfocitos en el extendido de sangre es que tienen mucho núcleo y poco citoplasma, ¿cierto? Uno normalmente no les alcanza a ver bien su citoplasma, generalmente todos son de esta forma y en algunos casos pues uno alcanza a ver algo de citoplasma, pero lo más común es que sea un núcleo